Nadie se imagina que una simple relación familiar puede convertirse en una verdadera pesadilla, pero lo que ella vivió fue mucho más que eso. Insultos, humillaciones y desprecio. Día tras día fue tratada como si no valiera nada, como si su existencia fuera un error. Pero lo que nadie sabía es que, detrás de cada lágrima que derramó en silencio, se estaba gestando algo que cambiaría todo para siempre. Porque cuando alguien sufre en silencio por demasiado tiempo, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y cuando la verdad llega, nadie está preparado para enfrentarla, mucho menos la persona que juró que siempre estaría por encima de todos. Lo que pasó después fue algo que nadie vio venir, algo que cambió el destino de todos. Y ahora, la que siempre tuvo el poder tendrá que enfrentarse a su peor miedo, la verdad. La historia está por comenzar, pero antes, suscríbete al canal, deja tu like y comenta. Tu apoyo es clave para seguir adelante. Eres una inútil, una vergüenza para esta familia. La voz de Yolanda resonó en el lujoso salón de la casa, ahogando cualquier otro sonido. Todos los invitados se quedaron en silencio por un segundo antes de que estallaran en carcajadas, como si la humillación de Alicia fuera la broma perfecta para acompañar el vino tinto que corría en sus copas. Alicia sintió un ardor en la garganta, una mezcla de vergüenza y rabia que la obligó a apretar los puños con fuerza. No podía llorar, no ahí, no frente a todos. Su mirada se dirigió a Eduardo, su esposo, el hombre al que había entregado su vida. Él bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. No dijo nada, no hizo nada. Las luces del candelabro dorado titilaban sobre la mesa larga y elegante, repleta de platillos finos, tan distintos a la comida sencilla con la que Alicia creció. Eran tiempos de posadas y fiestas. Diciembre se sentía en cada rincón de la mansión. La noche estaba fría, pero el calor de la humillación la quemaba por dentro. Siempre lo supe. Mujeres como tú solo traen desgracia, soltó Yolanda, con una sonrisa de desprecio, bebiendo un sorbo de su costoso vino. Mi hijo merece algo mejor. Pero claro, él es un hombre noble y te tuvo lástima. Pobrecito. Los murmullos de los presentes se mezclaban con el sonido de los cubiertos, el cristal de las copas chocando y las risas disimuladas. Alicia sintió que el piso se hundía bajo sus pies. La sensación era familiar, pero esta vez dolió más. Yolanda, por favor, intentó decir con voz entrecortada. ¿Por favor qué? ¿Vas a ponerte a llorar? ¿O acaso vas a tener la poca dignidad de largarte y dejarnos cenar en paz? El aire se volvió denso, imposible de respirar. Un par de invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie intervino. Nadie jamás lo hacía, porque Yolanda no era solo la dueña de la casa, era la dueña de todo. Con las piernas temblorosas, Alicia se levantó, sintiendo que todo su cuerpo pesaba toneladas. Miró a Eduardo una última vez, esperando que dijera algo, que hiciera algo. Pero él solo bajó la vista a su plato, jugando con el tenedor. Silencio. El corazón de Alicia se rompió en 1000 pedazos. Sin decir una palabra, caminó con la cabeza baja hasta la escalera de mármol. No corrió, porque sabía que Yolanda disfrutaría verla desesperada. Subió lentamente, como si cada escalón fuera un golpe directo al alma. Cuando llegó a la habitación, cerró la puerta con seguro y se dejó caer en la cama. Las lágrimas que había contenido durante toda la cena finalmente explotaron, empapando la almohada con su dolor. ¿Cuándo se convirtió su vida en esto? Desde el primer día en esa casa, supo que su suegra la odiaba, que la veía como alguien inferior, una intrusa que nunca sería digna de su hijo. Pero Alicia había aguantado, porque amaba a Eduardo,
porque creyó que algún día él la protegería. Pero el amor no era suficiente cuando la otra persona no estaba dispuesta a luchar. Alicia miró su anillo de bodas, brillando bajo la luz tenue del cuarto. Un anillo que alguna vez le llenó de ilusión, pero ahora era solo un recordatorio de su propia debilidad. Algo dentro de ella se quebró. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo la burla de su propia casa. Con los ojos hinchados por el llanto, se sentó en la cama y miró alrededor. La mansión era enorme, cada rincón decorado con lujos que jamás imaginó tener. Pero en realidad era una prisión. Y dentro de esa prisión había algo más, un secreto. Recordó la única habitación en la que nunca había entrado, el ático. Desde que llegó, Yolanda dejó en claro que ese lugar estaba prohibido. Nadie subía ahí, ni siquiera los empleados. Alicia se levantó con un impulso que no entendía. Algo la llamaba, abrió la puerta con cuidado, asegurándose de que nadie la viera. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el eco lejano de las voces y risas de los invitados en el comedor. Subió las escaleras con el corazón latiéndole en la garganta. El polvo cubría el viejo ático. El aire olía a madera antigua y humedad. Sus manos temblaban cuando tocó la manija de una vieja puerta de madera al fondo. Giró, pero estaba cerrada. Buscó con la mirada algo que pudiera ayudarla, y entonces lo vio, un pequeño baúl cubierto con un paño de terciopelo rojo. Se acercó lentamente, sintiendo una extraña mezcla de miedo y emoción. Quitó el paño y notó que el baúl tenía cerraduras oxidadas, pero débiles. Alicia tragó saliva, tiró con fuerza, una vez, 2 veces, y al tercer intento, la tapa cedió con un crujido. El polvo se elevó en el aire mientras Alicia entrecerraba los ojos. Sus manos recorrieron el interior del baúl, sacando papeles viejos y fotografías descoloridas, hasta que vio algo que la hizo contener la respiración. Una hoja amarillenta con letras casi ilegibles por el tiempo. Era un acta de nacimiento, pero lo que la hizo temblar no fue el papel en sí, sino el nombre que aparecía en él. Yolanda no se llamaba Yolanda. Alicia sintió como el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Quién era realmente la mujer que la atormentaba? El frío del ático la envolvió, pero no era solo el clima, era el escalofrío de descubrir que su peor enemiga tenía un secreto mucho más grande que su odio. Y por primera vez en años, Alicia sonrió, porque ahora la guerra estaba a punto de comenzar. Alicia bajó del ático con las manos temblorosas, aferrando los papeles como si fueran un tesoro prohibido. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podría romperle el pecho. Caminó por el pasillo oscuro en puntillas, conteniendo la respiración, cada vez que el piso de madera crujía bajo sus pies. No podía dejar que nadie la viera, mucho menos Yolanda. Entró a su habitación y cerró la puerta con seguro. Se apoyó contra la madera, tratando de calmarse. Sus ojos escanearon nuevamente los documentos, como si leyéndolos una segunda vez, la realidad pudiera cambiar. Pero no cambiaba. Los nombres en los papeles no coincidían. El acta de nacimiento que encontró tenía otra identidad. Yolanda, la mujer que la había humillado y tratado como basura, no era quien decía ser. Se sentó en la cama sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Junto al acta encontró más documentos, identificaciones con diferentes nombres, pasaportes de distintos países y una foto en blanco y negro. Alicia miró la imagen con detenimiento. En ella, Yolanda aparecía mucho más joven, con el cabello recogido en un moño elegante, abrazada a un hombre desconocido. Su expresión era diferente. No tenía la arrogancia con la que caminaba por la casa, ni el desdén con el que miraba a Alicia.
En esa foto, Yolanda parecía asustada. Alicia tragó saliva. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué guardaba estos papeles en un lugar tan oculto? Cerró los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Había encontrado algo enorme, algo que podría cambiarlo todo. Pero ahora venía la parte difícil. ¿Qué haría con esta información? El reloj marcaba las 2 de la madrugada y la mansión estaba en completo silencio. Alicia sabía que no podría dormir, no con tantas preguntas atormentándola. Se levantó de la cama y caminó con cautela hasta el despacho de Eduardo. Sabía que ahí había una computadora. Encendió la pantalla y esperó a que el sistema arrancara. Cada clic del teclado sonaba como una explosión en la casa silenciosa. Introdujo los nombres que encontró en los documentos en un buscador de internet y esperó. 1 segundo, 2. Y entonces apareció algo que la hizo contener el aliento. Uno de los nombres estaba vinculado a un antiguo escándalo de fraude financiero, ocurrido en México hace más de 20 años. Alicia se llevó una mano a la boca, sus ojos escaneando la pantalla sin poder creer lo que leía. El artículo hablaba de una mujer que había desaparecido misteriosamente después de ser acusada de malversar fondos de una empresa importante. Según la nota, se trataba de una empleada de confianza que, de la noche a la mañana, había escapado con una fortuna. El problema era que la única imagen disponible en la noticia estaba demasiado borrosa, pero había algo en ella, en la forma de los ojos, en la estructura del rostro, que le resultaba extrañamente familiar. Clic, Alicia amplió la imagen lo más que pudo. El aire se volvió pesado. El rostro en la pantalla era el de Yolanda. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Su suegra, la mujer que se jactaba de su linaje y posición social, escondía un pasado oscuro, un pasado que había enterrado durante años. Alicia sintió que algo dentro de ella se encendía. Por primera vez en mucho tiempo, ella tenía el poder, pero tenía que ser cuidadosa. Yolanda no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. Si había logrado ocultar su verdadera identidad por tanto tiempo, era porque sabía exactamente cómo protegerse. Cerró la computadora y volvió a su habitación. Guardó los documentos en un lugar seguro y respiró hondo. La batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el aroma a café llenó la casa. Alicia bajó las escaleras con el rostro sereno, ocultando el torbellino de pensamientos que la atormentaban. Entró al comedor y encontró a Yolanda sentada en su lugar habitual, con una taza de porcelana en las manos y la misma mirada de desprecio de siempre. «No duermas demasiado, Alicia», comentó con tono burlón, removiendo su café. «Las mujeres como tú ya tienen flojera natural». Eduardo soltó una risa nerviosa, incómodo con la tensión en el aire. Alicia no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó asiento con calma y sirvió café en su taza. Le sostuvo la mirada a Yolanda. Por primera vez no bajó la vista. Por primera vez no se encogió ante sus insultos. Yolanda frunció el ceño, sorprendida por la actitud de su nuera. Alicia sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa fría, calculadora. Por primera vez, Yolanda pareció incómoda. Alicia se llevó la taza a los labios y bebió un sorbo. La guerra estaba por comenzar. El aire en la mansión de los Montero se sentía diferente. Ya no era solo el olor a café y pan recién horneado lo que llenaba el comedor cada mañana, sino algo mucho más denso, casi tangible. Una tensión que se colaba por cada rincón de la casa, silenciosa pero aplastante. Alicia lo notaba. Sabía que Yolanda lo notaba también.
Los días habían pasado desde que descubrió la verdad oculta en aquel baúl del ático. Desde entonces, cada momento junto a su suegra era un duelo silencioso, un juego de ajedrez donde ninguna de las dos podía mover su pieza sin calcular las consecuencias. Yolanda ya no la atacaba abiertamente, se limitaba a observarla, como un depredador estudiando a su presa. Había notado el cambio en Alicia, la forma en que ya no bajaba la cabeza cuando hablaban, cómo sus respuestas eran más cortantes, más firmes. Ya no era la misma mujer sumisa que se tragaba cada humillación, sin rechistar, y eso la inquietaba. Alicia había pasado las últimas noches buscando más pistas sobre el pasado de su suegra. Cada documento, cada pista la llevaba a la misma conclusión. Yolanda no era quien decía ser. Su historia estaba manchada con mentiras y había hecho lo imposible por borrar su pasado. Pero algo no encajaba del todo. Un viejo artículo de periódico la dejó con más dudas que respuestas. Carmen Salgado, la mujer que desapareció con millones y un secreto. El nombre no le sonaba, pero la foto en la nota, el rostro era idéntico al de Yolanda, solo que con el cabello diferente, más corto, más joven. El estómago de Alicia se revolvió. Carmen Salgado. ¿Ese era su verdadero nombre? El artículo hablaba de una mujer acusada de un millonario desfalco en una empresa importante de la Ciudad de México. Había sido una trabajadora de confianza, una mujer humilde que un día simplemente desapareció, dejando tras de sí un escándalo que ocupó los titulares por semanas. Las autoridades la buscaron, pero nunca la encontraron. Con el tiempo, el caso quedó en el olvido, pero ahora Alicia sabía la verdad. Carmen Salgado nunca desapareció. Simplemente se convirtió en Yolanda Montero. Alicia sintió un escalofrío. Dejó el periódico en la mesa y se frotó las sienes. Esto no era solo un secreto vergonzoso, esto era un crimen. La tensión en la casa se volvió insoportable. Alicia no mencionó nada, pero comenzó a dejar pequeños indicios para ver la reacción de Yolanda. Dejaba el periódico en la mesa del comedor, abierto justo en la noticia de Carmen Salgado. Hacía preguntas aparentemente inocentes sobre casos de robo de identidad durante la sobremesa. Soltaba comentarios al aire sobre cómo, en estos tiempos, nadie podía esconderse para siempre. Y funcionó. Alicia empezó a notar los cambios en Yolanda. Pequeños detalles, casi imperceptibles, pero ahí estaban. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomaba su taza de café. Sus respuestas, antes tan tajantes y seguras, ahora eran más cortas, más cautelosas. Su mirada ya no reflejaba, solo desprecio. Ahora había algo más, miedo. Yolanda trató de disimular, pero Alicia lo sabía, y una noche, sin quererlo, confirmó sus sospechas. Era casi medianoche, cuando Alicia bajó por un vaso de agua. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por las enormes ventanas de la mansión. Mientras pasaba por la sala, escuchó un murmullo. Se detuvo en seco. Era la voz de Yolanda. Alicia se acercó lentamente, ocultándose tras una de las columnas del pasillo. Alguien está hurgando donde no debe. La voz de Yolanda sonaba baja pero tensa. No podemos permitir que se descubra nada. El corazón de Alicia se aceleró. ¿Con quién estaba hablando? No sé cuánto sabe, pero está sospechando. Lo noto en su actitud. No podemos dejar que esto se nos salga de control. Hubo un silencio. En breve, luego la voz de Yolanda bajó aún más. Resuélvelo, como lo hemos hecho antes. Alicia sintió que un escalofrío le recorría la piel. ¿Cómo lo hemos hecho antes? ¿A qué se refería? Tapándose la boca para no hacer ruido, retrocedió lentamente, sintiendo el pulso retumbando en sus oídos. Esto era más grande de lo que imaginaba. Y ahora sabía que su suegra no se detendría ante nada para mantener su
Secreto oculto. Alicia respiró hondo. No había vuelta atrás. La guerra acababa de empezar. El ambiente en la casa Montero había cambiado. Algo invisible flotaba en el aire, algo que ni siquiera los costosos perfumes franceses de Yolanda podían disimular. Era una sensación pesada, densa, como la calma tensa antes de una tormenta. Alicia lo sentía en cada mirada furtiva de su suegra, en cada silencio incómodo durante el desayuno, en cada conversación que terminaba abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Yolanda estaba inquieta. Desde que Alicia comenzó a indagar en su pasado, su actitud había cambiado. Ya no la atacaba con la misma agresividad. Ahora sus comentarios venenosos eran más sutiles, más calculados, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. Alicia no era tonta. Sabía que Yolanda estaba empezando a sospechar, pero lo que no esperaba era que alguien más también la estuviera vigilando. Era tarde cuando Alicia recibió el mensaje. Estaba sentada en su cama, repasando mentalmente todo lo que había descubierto, cuando su celular vibró con una notificación desconocida, un número sin identificar, un solo mensaje. Deja de buscar o te arrepentirás. El estómago de Alicia se revolvió. El miedo le recorrió la espalda como un escalofrío helado. Alzó la vista y miró alrededor de su habitación. Todo parecía igual. La lámpara encendida en la mesita de noche, las cortinas ondeando suavemente con la brisa nocturna, pero la sensación de seguridad había desaparecido. Alguien la estaba observando y eso significaba que había llegado demasiado lejos. Respiró hondo y leyó el mensaje una vez más. No había amenazas directas, no había nombres, pero la advertencia era clara. Alguien quería que dejara de investigar. ¿Quién más, además de Yolanda, sabía lo que estaba haciendo? Alicia sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que debía tener miedo. Sabía que lo inteligente sería detenerse, fingir que no había encontrado nada y seguir con su vida. Pero no podía. No ahora. No cuando tenía la verdad tan cerca. A la mañana siguiente, Alicia bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. La mesa estaba impecable, con pan dulce recién horneado, jugo de naranja y café caliente. Yolanda ya estaba sentada en su lugar habitual, hojeando una revista de sociedad con una expresión de desinterés absoluto. Eduardo, como siempre, parecía ajeno a la tensión que flotaba en el ambiente, pero Alicia sabía que Yolanda había sentido su presencia antes de siquiera levantar la vista. Cuando lo hizo, fue apenas un segundo, una mirada rápida, evaluadora, como si intentara leer en su rostro alguna señal de debilidad. Alicia sonrió. «Buenos días, suegra», dijo con una voz dulce, demasiado dulce. Yolanda entrecerró los ojos, desconcertada. Alicia nunca la llamaba suegra, nunca le hablaba con tanta tranquilidad. Algo en su expresión se endureció, como si estuviera tratando de adivinar qué estaba pasando. «¿Dormiste bien?», preguntó Alicia sirviéndose café, con la misma serenidad con la que Yolanda solía humillarla. La mujer dejó la revista lentamente sobre la mesa y entrelazó los dedos sobre su regazo. «Siempre duermo bien», respondió, sin apartarle la mirada. Solo los que tienen la conciencia sucia tienen problemas para dormir. Alicia sostuvo la mirada sin parpadear. El mensaje era claro. Ambas sabían que estaban jugando un juego peligroso y ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder. Esa tarde, Alicia decidió que tenía que moverse con más cautela. Si alguien la estaba vigilando, significaba que no solo Yolanda estaba involucrada en aquel secreto. Alguien más estaba protegiéndola. La pregunta era, ¿quién? Y, más importante aún,
¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para silenciarla? El cambio en Yolanda fue sutil, pero Alicia lo notó de inmediato. Los últimos días habían estado marcados por un silencio inquietante. Yolanda ya no lanzaba sus comentarios venenosos como antes. No la miraba con desprecio ni hacía escenas frente a los empleados. En cambio, su actitud se había suavizado, casi como si estuviera tratando de ganarse su confianza. Eso solo significaba una cosa: estaba tramando algo. La primera señal llegó con el desayuno. Alicia bajó como todas las mañanas, preparada para otro duelo de miradas con su suegra. Pero, para su sorpresa, en lugar del habitual gesto de desdén, Yolanda le sonrió. «Buenos días, Alicia», dijo con una voz inusualmente amable. «Espero que hayas descansado bien». Alicia parpadeó. Yolanda nunca le deseaba un buen día. La sorpresa aumentó cuando, al sentarse, la vio deslizarle una taza de café recién servido. «Lo preparé como te gusta», comentó, como si fuera lo más normal del mundo. Alicia sintió un escalofrío. Esto no era normal. Nada de esto era normal. «Gracias, suegra», respondió con cautela, tomando la taza entre las manos, pero sin beber. Yolanda mantuvo su sonrisa, pero había algo en su mirada, algo calculador, peligroso. Eduardo, que leía el periódico como si nada fuera extraño, rió suavemente. «¿Desde cuándo son tan amigables?», preguntó con curiosidad. «Oh, querido», respondió Yolanda con dulzura. «Me he dado cuenta de que he sido demasiado dura con Alicia, y quiero cambiar eso». Alicia sintió que un nudo se formaba en su estómago. Yolanda nunca haría algo así sin una razón. Algo estaba tramando, y ella tenía que averiguar qué era antes de que fuera demasiado tarde. Durante los siguientes días, la actitud de Yolanda continuó cambiando. Dejó de hacer comentarios crueles. Empezó a elogiar la comida que preparaba Alicia. Incluso le pidió su opinión sobre algunos arreglos de la casa. Y Eduardo, ingenuo como siempre, creyó que su madre finalmente había aceptado a su esposa. «Te dije que con el tiempo cambiaría», le dijo una noche en la habitación mientras se quitaba la corbata. «Mi mamá solo es difícil al principio, pero en el fondo tiene buen corazón». Alicia le sonrió, pero por dentro la duda la consumía. Esto no era un cambio sincero, era una trampa, y ella necesitaba descubrir qué estaba detrás de esa máscara de amabilidad antes de que Yolanda hiciera su próximo movimiento. 2 días después, Alicia lo descubrió. La sospecha la llevó a seguir a Yolanda cuando ésta salió de la casa en su auto de lujo. No era normal que su suegra hiciera cosas sola. Siempre tenía asistentes, choferes o empleados encargándose de sus asuntos, pero esta vez iba sola. Alicia tomó un taxi y le indicó al conductor que la siguiera con discreción. El trayecto las llevó hasta el centro de la Ciudad de México, donde Yolanda estacionó en una calle discreta, justo frente a un edificio sin señalamientos. Desde la distancia, Alicia observó cómo su suegra entraba sin titubear. Tomó su teléfono y buscó la dirección en internet. Su corazón se aceleró cuando leyó el resultado: bufete de abogados especializados en identidad y documentación legal. El estómago de Alicia se revolvió. Esto solo confirmaba sus sospechas. Yolanda estaba intentando protegerse, pero ¿de qué? Y lo más importante, ¿por qué ahora? Alicia pensaba marcharse cuando sintió una presencia detrás de ella. Antes de que pudiera reaccionar, una mano firme se posó en su hombro. El frío le recorrió la espalda. Su primer instinto fue girarse rápidamente, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz fría y conocida susurró en su oído: «¿Qué haces aquí, querida?». El mundo de Alicia se congeló. Era Yolanda.
Alicia tragó saliva antes de darse la vuelta lentamente. Ahí estaba su suegra, de pie frente a ella, con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. «Yo solo estaba en la zona», intentó decir, tratando de sonar natural. Yolanda ladeó la cabeza como si analizara cada centímetro de su rostro. «No mientas, Alicia. Eres pésima en eso». El corazón de Alicia latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Si Yolanda ya la había descubierto, no tenía sentido seguir fingiendo. «¿Y qué si te estaba siguiendo?», preguntó con un tono desafiante. «¿Por qué una mujer tan poderosa como tú necesita visitar un despacho de abogados de identidad?» Yolanda sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar una partida de ajedrez. «Querida, ¿realmente crees que eres la única que sabe jugar este juego?». Alicia sintió un escalofrío. Por primera vez se dio cuenta de que quizás había subestimado a su suegra. Yolanda no solo estaba a la defensiva, estaba lista para atacar. Alicia sintió un nudo formarse en su garganta, pero no dejó que Yolanda viera su miedo. Ahí estaban, paradas en la acera de una calle del centro de la Ciudad de México, bajo la sombra de un viejo edificio que guardaba secretos que ninguna de las dos quería revelar. El tráfico a su alrededor seguía su curso. Los claxones de los autos y el murmullo de la gente parecían lejanos y reales. Pero lo único que Alicia podía escuchar era el latido acelerado de su propio corazón. «¿Te divierte seguirme?», preguntó Yolanda con una calma escalofriante. Alicia apretó los puños. «No más de lo que te divierte humillarme». La sonrisa de Yolanda se ensanchó. «Mira nada más, mi dulce y frágil nuera finalmente sacando las garras». Alicia no cayó en la provocación. En cambio, respiró hondo y mantuvo la compostura. «¿Qué es lo que realmente estás escondiendo, Yolanda?», preguntó sin rodeos. «Porque lo que encontré en el ático es solo la punta del iceberg, ¿cierto?». Yolanda entrecerró los ojos por un instante, pero su expresión no se rompió. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Alicia. No sabes en lo que te estás metiendo. ¿Eso es una amenaza? ¿Es un consejo?». Hubo un breve silencio, un duelo de miradas. Entonces Yolanda dio un paso hacia ella, su perfume caro impregnando el aire entre las dos. «Déjalo estar», susurró, con voz suave pero letal. «No tienes nada que ganar con esto y mucho que perder». Alicia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no podía detenerse ahora. «Eso es algo que decidiré yo». La mirada de Yolanda se endureció, pero su sonrisa no desapareció. «Entonces, que sea como quieras, Alicia», dijo con una frialdad helada. «Pero recuerda, en este juego, la primera en cometer un error es la primera en caer». Y sin decir más, se giró y se alejó con paso firme, dejando a Alicia en medio de la calle, sintiendo que acababa de sellar su destino. Esa noche, Alicia no pudo dormir. Las palabras de Yolanda se repetían una y otra vez en su cabeza. No era solo una advertencia, era una promesa. Se sentó en la cama y miró el reloj. Las 3 de la madrugada. Sabía que no encontraría respuestas en su habitación, ni en los recuerdos que le daban vueltas en la mente. Las respuestas estaban en otro lugar, en el ático. Tomó una linterna y salió en silencio. La casa estaba oscura y silenciosa, como si contuviera la respiración. Cada paso que daba en la escalera crujía bajo su peso, haciendo que su corazón latiera más fuerte. Finalmente, llegó a la puerta del ático. Empujó con cuidado y entró. El aire estaba cargado con el aroma del polvo y la madera vieja. Se acercó al baúl que había encontrado días antes, pero esta vez no buscó solo entre los documentos. Esta vez revisó cada rincón, cada pliegue de las cartas, cada doblez en las fotos antiguas, y fue entonces
Cuando lo encontró, un recorte de periódico, cuidadosamente doblado y escondido entre las páginas de un viejo libro de contabilidad. Lo abrió con manos temblorosas y sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Era una noticia de hace más de 20 años. El titular decía: empresaria, implicada en escándalo financiero, desaparece sin dejar rastro, y debajo del titular, una foto borrosa. Alicia tragó saliva. El rostro de la mujer en la imagen estaba ligeramente desenfocado, pero los ojos eran inconfundibles. Era Yolanda, pero en la noticia no se llamaba Yolanda Montero, se llamaba Carmen Salgado. Alicia sintió un escalofrío recorrerle la piel. Había sospechado que su suegra tenía un pasado oscuro, pero nunca imaginó que estaba casada con una mujer que ni siquiera existía. La verdadera Yolanda Montero había desaparecido hace más de 2 décadas, y la mujer que ahora llevaba su nombre era una impostora. Alicia pasó el resto de la noche sentada en el suelo del ático, con el recorte de periódico en las manos, tratando de asimilar lo que había descubierto. Si esto era cierto, significaba que su suegra no solo había cambiado de identidad, sino que había huido de algo. ¿Pero de qué? ¿Quién era realmente Carmen Salgado? ¿Y qué había pasado con la verdadera Yolanda Montero? La cabeza le daba vueltas. Nada tenía sentido, y al mismo tiempo todo encajaba. Los documentos falsos, las fotos antiguas. El miedo que Yolanda había mostrado cuando comenzó a investigar. Por primera vez, Alicia sintió algo que jamás había sentido con su suegra. No odio, no rabia, sino una profunda inquietud. Porque si Yolanda había pasado más de 20 años manteniendo su secreto oculto, significaba que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que nadie descubriera la verdad. Y ahora, Alicia lo sabía todo. Yolanda la dejaría respirar por ahora, pero pronto, muy pronto, atacaría. El aire en la mansión Montero era espeso, cargado de una tensión que no se podía ignorar. Desde el día en que Alicia descubrió la verdad sobre Yolanda, o mejor dicho, sobre Carmen Salgado, la impostora que había robado una identidad para escapar de su pasado, la casa se había convertido en un campo de batalla silencioso. Yolanda lo sabía. Sabía que Alicia ya no era la misma nuera sumisa que solía soportar sus humillaciones en silencio. Sabía que ella tenía información peligrosa en sus manos, y ahora el siguiente movimiento le pertenecía a su suegra. Las cosas en la casa comenzaron a cambiar de una manera inquietante. Pequeños detalles, sutiles, pero imposibles de ignorar. Las empleadas que siempre saludaban a Alicia con amabilidad, de pronto parecían más reservadas, como si les hubieran dado órdenes de mantenerse alejadas. Las puertas de algunas habitaciones, que antes siempre estaban abiertas, ahora amanecían cerradas con llave. Y lo más extraño de todo, el viejo sótano de la mansión, un lugar en el que Alicia nunca había prestado atención, ahora tenía un candado nuevo en la puerta. Alicia notó cada uno de estos cambios y comprendió que era un mensaje. Yolanda estaba marcando su territorio, era una advertencia silenciosa. Sé lo que hiciste, sé lo que descubriste, y no voy a dejar que te salgas con la tuya. Una tarde, mientras Eduardo estaba fuera por asuntos de trabajo, Alicia decidió enfrentarla. Entró al despacho de Yolanda sin siquiera tocar la puerta. Su suegra estaba sentada en su escritorio, revisando algunos documentos con una expresión tranquila, como si todo en su vida estuviera perfectamente bajo control. Cuando vio a Alicia entrar, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Necesitas algo, querida?, preguntó con voz melosa, demasiado dulce para ser sincera. Alicia cerró la puerta detrás de ella y se cruzó de brazos. Ya basta de juegos, Yolanda.
dijo con firmeza. Sé la verdad. Sé quién eres en realidad. Por un instante la máscara de su suegra pareció tambalearse, solo un segundo, un parpadeo, pero luego recuperó la compostura y soltó una risa suave. ¿La verdad?, repitió, inclinándose hacia adelante. ¿Qué? ¿Verdad, Alicia? Alicia sacó de su bolsillo el recorte de periódico que había encontrado en el ático y lo dejó caer sobre el escritorio. Yolanda bajó la mirada lentamente. Cuando vio la foto de Carmen Salgado en la noticia, su sonrisa desapareció. Por completo, el silencio en la habitación se volvió sofocante. Tienes dos opciones, Yolanda, continuó Alicia, con el corazón latiéndole con fuerza. Puedes decirme todo ahora mismo o puedo llevar esto a la policía. Por primera vez en su vida vio algo en los ojos de su suegra que jamás imaginó ver. Miedo, pero no el tipo de miedo que se siente por perder dinero o reputación. Era el miedo de alguien que ha pasado décadas huyendo. Yolanda tomó el recorte y lo arrugó en su mano. ¿Y qué harás con esta información, Alicia?, preguntó con un tono más bajo, más amenazante. ¿Crees que puedes destruirme con un simple pedazo de papel? Alicia mantuvo la mirada. No necesito destruirte. Tú misma te estás hundiendo. Yolanda sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa no tenía nada de amabilidad. Era la sonrisa de una mujer peligrosa. Eres más astuta de lo que pensé, dijo en un tono casi de admiración. Lástima que hayas elegido el bando equivocado. Alicia sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué significa eso? Pero su suegra no respondió. En lugar de eso, se levantó con calma, se acercó a Alicia y con un gesto casi maternal le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Si yo fuera tú, susurró, tendría mucho cuidado en los próximos días. No siempre sabemos quién es nuestro verdadero enemigo. Alicia sintió la piel erizarse. No tenía dudas. La guerra había comenzado. Esa noche, Alicia le contó a Eduardo que sospechaba que su madre estaba ocultando algo grande. No podía decirle toda la verdad aún. No sin pruebas concretas, pero cuando lo mencionó, la reacción de Eduardo fue la que esperaba. Mi mamá podrá ser difícil, pero no es una criminal, dijo con un suspiro. No sé por qué siempre piensas lo peor de ella. Alicia sintió un nudo en el estómago. Eduardo jamás la apoyaría en esto, pero no importaba. Alicia estaba acostumbrada a pelear sola. Y si Yolanda pensaba que podía intimidarla, estaba muy equivocada. A la medianoche, el teléfono de Alicia vibró con un mensaje, un número desconocido. Si sigues con esto, no solo te pondrás en peligro a ti. Piensa en Eduardo. Alicia sintió que la sangre se le helaba. Su primera reacción fue mirar alrededor. La habitación estaba oscura, pero la sensación de ser observada la envolvió de inmediato. Corrió a la ventana y miró hacia la calle. Nada. Pero alguien estaba ahí afuera, alguien que la vigilaba. Yolanda no estaba jugando. Alicia respiró hondo y miró el teléfono otra vez. Su pulso estaba acelerado, su mente iba a 1000 por hora. Sabía que tenía que pensar con calma, porque si Yolanda ya había comenzado con amenazas, lo siguiente sería mucho peor. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos llenaba el comedor de la mansión Montero. Era una noche especial. Yolanda había organizado una cena con amigos influyentes, empresarios, políticos y figuras importantes de la alta sociedad mexicana. Alicia, sentada al lado de Eduardo, apenas probó bocado. Sus manos estaban frías, su estómago revuelto. Sabía que esta no era una cena cualquiera, era el momento que había estado esperando, el momento en que todo cambiaría. Yolanda, radiante como siempre, bebió un sorbo de vino y sonrió con esa elegancia que la hacía parecer intocable. «Brindemos», anunció levantando su copa, «por la familia».
por los amigos, por los éxitos y por el futuro. Los invitados alzaron sus copas y repitieron el brindis, ignorando la tensión que flotaba en el aire. Alicia respiró hondo, y antes de que todos bebieran, se puso de pie. Antes de brindar, dijo en voz alta, creo que todos deberían saber la verdad sobre la mujer que está a la cabeza de esta familia. El silencio fue inmediato. Eduardo la miró confundido. Yolanda bajó lentamente su copa, sus ojos clavándose en Alicia como dagas. «¿Qué estás haciendo?», murmuró su esposo. Pero Alicia no le respondió. Con una calma forzada, sacó un sobre de su bolso y lo colocó en el centro de la mesa. «Aquí hay documentos que revelan el verdadero pasado de Yolanda Montero», continuó con la voz firme. «Porque ella no es quien dice ser». Los murmullos comenzaron de inmediato. Los invitados intercambiaban miradas, inquietos, sorprendidos. Yolanda no dijo nada. No reaccionó. Solo la miró, como si intentara descifrar su siguiente movimiento. Alicia tomó el sobre y sacó uno de los documentos. Hace más de 20 años, una mujer llamada Carmen Salgado desapareció misteriosamente tras un escándalo de fraude financiero. Se robó millones de pesos y huyó, dejando su vida atrás. Nunca fue atrapada. Los susurros se hicieron más intensos. ¿Y saben por qué?, preguntó Alicia, levantando la vista hacia Yolanda. Porque se convirtió en alguien más. Adoptó una nueva identidad, una nueva vida, y se casó con un hombre que jamás supo la verdad. Eduardo se tensó. «Alicia, por favor, basta», dijo, pero su voz temblaba. Ella ignoró su súplica y dejó caer sobre la mesa el recorte de periódico con la foto de Carmen Salgado. Los ojos de todos fueron del papel a Yolanda, y por primera vez en su vida ella no supo qué decir. «¿Mamá?». Eduardo la miró, buscando una respuesta, pero Yolanda no respondió. No lo negó, no gritó, no intentó defenderse, simplemente se quedó en silencio. El escándalo explotó en cuestión de segundos. Los invitados comenzaron a murmurar con más fuerza. Algunos se levantaron de sus asientos, otros tomaron sus teléfonos, probablemente para enviar mensajes o hacer llamadas. La reputación de Yolanda, cuidadosamente construida durante años, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Yolanda se rió, una risa baja, casi imperceptible al principio, pero luego se volvió más fuerte. Todos la miraban, atónitos. «¿Huir?», dijo finalmente, apoyando los codos sobre la mesa y mirando a Alicia con una expresión de burla. «¿Crees que eso es lo que hice?». Alicia sintió un escalofrío. «No tengo por qué explicar nada», continuó Yolanda con voz firme. «Pero si quieres la verdad, aquí está. Sí, soy Carmen Salgado». El aire se volvió pesado. Eduardo se llevó las manos a la cabeza completamente en shock. «¿Pero sabes qué?», prosiguió Yolanda con una sonrisa helada. «No me arrepiento de nada. Robaste una identidad», acusó Alicia. «Engañaste a todos». Yolanda soltó una carcajada breve. «Yo no robé nada, querida. Yo sobreviví». El comedor estaba en completo silencio. Todos esperaban su explicación, y entonces Yolanda miró a cada persona en la mesa con una frialdad absoluta. «Fui traicionada, destruida y abandonada. La única manera de seguir adelante era convertirme en alguien más. Así que sí, enterré a Carmen Salgado y renací como Yolanda Montero. ¿Eso me hace una criminal? Tal vez. Pero también me hace alguien que jamás volverá a ser pisoteada». El impacto fue inmediato. Algunos invitados miraron con horror, otros con admiración. Eduardo, con los ojos vidriosos, negó con la cabeza. «No, mamá, dime que no es cierto». Pero Yolanda solo le dirigió una mirada gélida. «Tú no entenderías, hijo». Alicia sintió una punzada en el pecho. Había esperado una negación, una disculpa, una súplica.
pero no esperaba que Yolanda admitiera todo con tanto orgullo. Entonces, ¿no te arrepientes de nada?, preguntó Alicia, sintiendo un nudo en la garganta. Yolanda la miró fijamente y con una frialdad escalofriante respondió: «No». El peso de esa palabra cayó como una sentencia de muerte sobre la habitación. Eduardo, incapaz de procesarlo, se levantó de la mesa y salió del comedor. Uno a uno, los invitados comenzaron a irse, murmurando entre ellos, mirando a Yolanda como si vieran a una extraña. Cuando el último se fue, Yolanda se recargó en su asiento y suspiró. «¿Satisfecha?», preguntó con tono neutro. Alicia, aún en shock, solo pudo responder con un hilo de voz: «No sé qué esperaba». Yolanda sonrió con amargura. «Esperabas que me derrumbara, pero no soy tan frágil, Alicia. Nunca lo fui». Alicia sintió un peso en el pecho. Por primera vez no estaba segura de haber ganado. Y lo peor de todo era que una pequeña parte de ella no podía evitar sentir lástima por Yolanda, porque detrás de esa fachada de frialdad y arrogancia había una mujer que había pasado toda su vida huyendo. La mansión Montero, que alguna vez fue un símbolo de poder y prestigio, ahora parecía un cascarón vacío. El escándalo había explotado como una bomba. Los periódicos de la alta sociedad no hablaban de otra cosa. Yolanda Montero, la gran. Mentira, la esposa del difunto empresario era una impostora. La caída de una de las familias más influyentes. Las llamadas dejaron de llegar. Las amistades falsas desaparecieron de la noche a la mañana. Los socios comerciales, aquellos que solían halagar a Yolanda en cada evento, ahora la evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Yolanda, la mujer que durante años caminó con la cabeza en alto, ahora se encerraba en su habitación. El castillo que había construido con tanto esfuerzo se estaba derrumbando. Alicia observaba todo en silencio. Nunca imaginó que la caída de su suegra se sentiría así. Había creído que la venganza le traería satisfacción, que verla perderlo todo le daría paz. Pero en lugar de eso, lo único que sentía era un vacío en el pecho. Yolanda ya no era la mujer imponente que se burlaba de ella en la mesa. Ya no tenía ese aire de superioridad, ni esa mirada cruel. Ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Una tarde, Alicia la encontró sentada en la sala con una copa de vino en la mano. Las cortinas estaban cerradas, dejando la habitación en penumbra. Su ropa, antes impecable, ahora estaba desarreglada. Sus joyas habían desaparecido. Por primera vez, Yolanda parecía humana. Cuando la vio, sonrió con ironía. «Ven a ver cómo la bruja se derrumba, ¿verdad?». Alicia no respondió. Solo se sentó en el sillón frente a ella. Por unos segundos, ninguna habló. El silencio era incómodo, hasta que Yolanda suspiró y dejó la copa sobre la mesa. «Siempre pensé que, si alguna vez caía, sería por alguien poderoso. No por ti». Alicia sintió un nudo en la garganta. «No fue por mí, fue por ti misma». Yolanda sonrió amargamente. «Quizás, pero eso no cambia nada, ¿verdad?». Alicia la observó detenidamente. «No puedes vivir huyendo para siempre». Yolanda la miró con cansancio. «¿Y qué quieres que haga, Alicia? ¿Que me arrodille y pida perdón? ¿Que diga que me equivoqué y que todo fue un error?». Alicia tragó saliva. «No lo sé. Solo pensé que esto te haría reflexionar». Yolanda soltó una risa sin humor. «Reflexionar. Querida, yo sé lo que hice y lo volvería a hacer si fuera necesario». Alicia sintió un escalofrío. Ni siquiera después de ver a Eduardo así, la sonrisa de Yolanda desapareció. Su hijo llevaba días sin hablar con ella. Cuando la verdad salió a la luz, Eduardo quedó devastado. Su madre, la mujer a la que admiraba,
No solo le había mentido toda su vida, sino que nunca se arrepintió. Eduardo. No entiende, susurró Yolanda desviando la mirada. Él no sabe lo que significa ser nadie. Alicia frunció el ceño. Explícame entonces. Yolanda suspiró, pasándose las manos por el rostro. Crecí en la pobreza, Alicia. No tenía nada. Mis padres murieron jóvenes y tuve que valerme por mí misma desde los 15 años. Nadie me ayudó, nadie. Su voz sonaba amarga, pero no estaba mintiendo. Trabajé como secretaria en una empresa y conocí al dueño, un hombre rico y casado. Me hizo promesas, me hizo creer que me amaba, pero cuando las cosas se pusieron feas, me culpó de todo. Alicia sintió un escalofrío. ¿El escándalo financiero? Yolanda asintió. Sí, yo no robé ese dinero, Alicia. Pero tampoco era inocente. Sabía lo que estaba pasando, pero no tenía opción. Cuando él vio que lo iban a descubrir, me usó como chivo expiatorio. Su voz tembló ligeramente. Así que corrí. Dejé todo atrás. Tomé la identidad de otra persona y me convertí en Yolanda Montero. Me casé con un hombre que jamás me preguntó sobre mi pasado. Y fui la esposa perfecta, la madre perfecta, porque no tenía otra opción. Alicia se quedó en silencio. Todo encajaba ahora. No justificaba lo que Yolanda había hecho, pero por primera vez podía entender por qué lo hizo. Esa noche, Alicia encontró a Eduardo sentado en la biblioteca, con la cabeza entre las manos. No sé qué hacer, susurró él sin mirarla. Alicia se sentó a su lado. No tienes que decidir nada ahora. Eduardo negó con la cabeza. Es mi madre, pero al mismo tiempo es una extraña. Alicia lo entendía, porque ella también sentía lo mismo. Lo único que sé, continuó Eduardo, es que nunca la había visto así. Yo tampoco, admitió Alicia. El peso de la verdad había aplastado a Yolanda Pinto y ahora tenían que decidir qué hacer con esa realidad, porque la mujer que siempre creyó tener el control de todo había perdido la única batalla que realmente importaba. El eco de la humillación de Yolanda aún flotaba en el aire. Desde la noche de la revelación, la mansión Montero había cambiado. Ya no era el escenario de cenas ostentosas ni el punto de reunión de la alta sociedad. Ahora era un lugar frío, vacío, donde los murmullos habían sido reemplazados por un silencio pesado. Nadie hablaba de lo que había pasado. Nadie sabía qué hacer con la verdad. Eduardo no se atrevía a mirar a su madre a los ojos. Alicia la evitaba tanto como podía, pero Yolanda simplemente desapareció. No físicamente. Seguía ahí, en la casa, caminando por los pasillos como un fantasma, pero algo en ella estaba roto. Se pasaba los días encerrada en su habitación. Las cintas, cortinas siempre cerradas, la luz apenas iluminando su figura. No comía mucho, no hablaba con nadie. Ya no se arreglaba como antes, ni llevaba ese perfume costoso que solía dejar su rastro en cada rincón. La mujer más fuerte que Alicia había conocido ahora no era más que una sombra, y aunque lo había deseado durante años, aunque soñó con verla sufrir como ella había sufrido, Alicia no sentía satisfacción, solo vacío. Una mañana decidió espiarla. Empujó con suavidad la puerta de su habitación y la encontró sentada en el suelo, con viejos papeles desparramados a su alrededor. Había fotos antiguas, cartas amarillentas, documentos que no le servían de nada ahora que su identidad falsa había sido expuesta. Yolanda sostenía uno en particular. Alicia se acercó en silencio y, cuando pudo verlo, sintió un escalofrío. Era una foto de Carmen Salgado, pero no como la empresaria acusada de fraude, sino como una joven humilde, sonriendo, con un vestido sencillo y los ojos llenos de esperanza. Alicia sintió un nudo en la
garganta. Por primera vez pudo imaginar a Yolanda antes de ser Yolanda, antes de ser la mujer poderosa que manejaba todo con puño de hierro, antes de ser la suegra que le hizo la vida imposible, antes de todo, solo era una chica asustada que quiso sobrevivir. Y por primera vez, Alicia sintió algo que nunca creyó posible: compasión. No sabía cuánto tiempo pasó ahí, observándola, pero de pronto, Yolanda habló. ¿Qué se siente? Su voz era suave, apenas un susurro. ¿Se siente bien haberme destruido? Alicia tragó saliva. No respondió de inmediato, porque la verdad era que no lo sabía. No te destruí yo, Yolanda, susurró finalmente. Lo hiciste tú misma. Hubo un largo silencio. Yolanda soltó una pequeña risa, amarga, rota. Sí, supongo que sí. Alicia respiró hondo y dio un paso hacia ella. Pero todavía puedes hacer algo. Yolanda levantó la vista lentamente. Sus ojos, por primera vez, no estaban llenos de arrogancia o rabia, solo vacío. ¿Hacer qué? Alicia se arrodilló frente a ella y sostuvo la foto de Carmen Salgado. ¿Puedes dejar de huir? Yolanda soltó un suspiro cansado. ¿Para qué? Ya no tengo nada. Alicia negó con la cabeza. Sí tienes, la miró con seriedad. Aún tienes la oportunidad de enfrentarte a tu verdad, de dejar de vivir como una mentira. Yolanda desvió la mirada. ¿Y crees que eso arreglará todo? Alicia suspiró. No, pero es un comienzo. Hubo otro largo silencio y luego, por primera vez en su vida, Yolanda lloró. Las lágrimas cayeron silenciosamente sobre sus mejillas. No había gritos ni lamentos, solo lágrimas acumuladas por más de 20 años de secretos, de miedo, de lucha. Alicia se quedó ahí, sin moverse. No la abrazó, no intentó consolarla, porque Yolanda no era el tipo de mujer que aceptaría ser consolada, pero tampoco la dejó sola, porque de alguna manera Alicia ya no la veía solo como su suegra cruel. Ahora la veía como una mujer rota que, después de décadas, finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Y quizás, solo quizás, todavía había esperanza para ella. La casa Montero, que alguna vez fue un símbolo de estatus y poder, ahora parecía un mausoleo. Las luces permanecían apagadas la mayor parte del tiempo. Nadie entraba ni salía. Las pocas empleadas que aún quedaban caminaban en silencio, como si temieran perturbar el fantasma de lo que Yolanda había sido. Alicia lo sentía en el aire. El peso de la caída de su suegra se extendía como una sombra sobre todos. Yolanda ya no salía de su habitación, no hablaba. No exigía nada, no humillaba a nadie. Era como si la mujer fuerte y despiadada que una vez la aterrorizó simplemente hubiera dejado de existir. Pero Alicia sabía que aún no era el final. Una mañana, después de días de incertidumbre, tomó una decisión. Se paró frente a la puerta de Yolanda y tocó suavemente. No hubo respuesta. Giró la perilla y entró. El cuarto estaba en penumbra, las cortinas cerradas. Yolanda estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia el vacío. No volteó cuando Alicia entró, ni siquiera parpadeó. Era como si estuviera atrapada en su propia mente. Alicia se acercó lentamente y dejó un sobre la mesa frente a ella. «Tienes dos opciones», dijo con voz firme, pero sin dureza. «Puedes seguir encerrada aquí, esperando que el mundo se olvide de ti, o puedes hacer lo correcto». Yolanda no respondió, pero Alicia vio cómo sus dedos se tensaron ligeramente sobre su regazo. Era la primera señal de vida que mostraba en días. «Dentro del sobre hay la información de un abogado», continuó Alicia. «Puede ayudarte a arreglar tu identidad legalmente. No sé si hay cargos en tu contra, pero al menos podrías enfrentar todo con dignidad». Silencio. Alicia respiró hondo. «También hay información sobre una casa. No es una mansión, pero es
incómoda. Está lejos de aquí, lejos de todo esto. Por primera vez, Yolanda giró lentamente la cabeza y la miró. Su rostro estaba cansado, con el maquillaje desvanecido, sus ojos sin el brillo de arrogancia de antes. «¿Y qué esperas de mí?», preguntó con voz ronca. Alicia la sostuvo la mirada. Nada. Yolanda pareció sorprendida. Alicia continuó. «No quiero venganza. No quiero verte sufrir más. Solo quiero darte la oportunidad de hacer algo bueno por una vez en tu vida». Yolanda dejó escapar una risa suave pero amarga. «¿Por qué harías esto por mí, Alicia?». Alicia tragó saliva. «Porque aunque no lo merezcas, todos merecemos la oportunidad de cambiar». Hubo un largo silencio. Yolanda miró el sobre en la mesa. No lo tocó de inmediato, pero Alicia vio algo en sus ojos, algo diferente, algo que no había visto nunca. Duda. No era una mujer que dudara. Siempre tenía respuestas para todo. Siempre sabía exactamente qué hacer. Pero ahora, por primera vez en su vida, Yolanda Montero no tenía idea de qué hacer. Alicia se levantó lentamente. «Hazlo, que quieras con esto. Pero si decides enfrentar tu verdad, estaré aquí para ayudarte». Y sin decir más, salió de la habitación. Dejó que Yolanda tomara su decisión sola, porque, después de todo, el cambio solo es real cuando viene desde dentro. El día pasó, con lentitud. Eduardo no preguntó nada cuando Alicia le dijo que había hablado con su madre. Solo asintió, con los ojos llenos de confusión y tristeza. Él aún no sabía si podía perdonarla, y eso estaba bien. Algunas heridas necesitaban tiempo para sanar. La verdadera pregunta era, ¿Yolanda estaba dispuesta a sanar? Esa noche, cuando Alicia estaba en su habitación, escuchó el sonido de la puerta de entrada abrirse. Se levantó de inmediato y caminó hasta el pasillo. Desde la escalera, vio una figura moverse en la oscuridad. Era Yolanda. Vestía ropa sencilla, un abrigo, un bolso en la mano y sostenía el sobre que Alicia le había dado. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguna habló. Pero Alicia supo la respuesta. Yolanda iba a enfrentar su verdad a su manera, con su propio ritmo. Sin mirar atrás, Alicia la observó salir por la puerta principal y desaparecer en la noche. No sintió alivio, no sintió triunfo, solo sintió paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, ambas estaban libres. La casa estaba más silenciosa que nunca. Desde la partida de Yolanda, la mansión Montero había dejado de sentirse como una prisión. Alicia caminaba por los pasillos, acostumbrándose a la extraña tranquilidad que reinaba en el lugar. Durante años había soñado con este momento, con el día en que su suegra desapareciera de su vida. Pero ahora que había sucedido, no se sentía como lo imaginó. No había satisfacción, no había euforia, solo un vacío difícil de explicar. Eduardo estaba sentado en el estudio, con la mirada perdida en el ventanal. Desde que su madre se fue, parecía más ausente, más silencioso. Alicia lo observó un momento antes de acercarse. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Eduardo suspiró sin apartar la vista del exterior. «No lo sé». Alicia tomó asiento a su lado. «Yo tampoco». Se quedaron así por un momento, sin decir nada, hasta que Eduardo rompió el silencio. «Nunca pensé que mi madre fuera capaz de algo así». Alicia asintió lentamente. «Yo tampoco». Eduardo apretó los labios, luchando contra sus propios pensamientos. «Pero tampoco pensé que algún día la vería tan derrotada». Alicia lo entendía. Habían pasado tanto tiempo viéndola como una figura imponente, alguien que siempre tenía el control, que ahora resultaba casi imposible imaginarla como una mujer humana, con miedo, con dolor, con cicatrices que ocultó por demasiado tiempo.
Los días pasaron con lentitud. Alicia intentó seguir con su vida, enfocarse en su matrimonio, en reconstruir todo lo que se había roto con el tiempo. Pero algo dentro de ella seguía inquieto, hasta que una mañana su teléfono sonó con un número desconocido. Respondió con cautela. «Alicia». Su corazón se detuvo un segundo. Era Yolanda. «Necesito verte», dijo su suegra con una voz más frágil de lo que Alicia jamás había escuchado. Por un momento dudó, pero algo dentro de ella le dijo que tenía que ir. Cuando llegó a la dirección que Yolanda le envió, se encontró con un escenario completamente distinto a la mansión en la que su suegra había vivido durante años. Era una casa sencilla, modesta, sin lujos, sin excesos. Alicia entró con el corazón latiéndole con fuerza. Encontró a Yolanda sentada en la pequeña sala, con una taza de té en las manos. No vestía sus elegantes trajes ni sus joyas costosas. No tenía ese aire de superioridad que la hacía parecer intocable. Solo era una mujer que por primera vez no estaba fingiendo ser alguien más. Yolanda la miró con ojos cansados. «Gracias por venir». Alicia se sentó frente a ella sin saber qué esperar. «¿Por qué me llamaste?». Yolanda suspiró dejando la taza sobre la mesa. «Porque necesitaba decirte algo». Alicia esperó en silencio. Por primera vez en su vida, Yolanda bajó la mirada antes de hablar. «Pasé tantos años construyendo una mentira que terminé creyendo que era la única verdad que tenía». Alicia no dijo nada. «Me convencí de que si actuaba lo suficiente, si me volvía intocable, nadie podría dañarme otra vez». Alicia tragó saliva. «Pero me equivoqué», continuó Yolanda con voz temblorosa. «Me dañé a mí misma». Silencio. Yolanda levantó la mirada, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Alicia, lo siento». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, difíciles. Alicia sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó escuchar esas palabras de su suegra, pero ahí estaban, no como una estrategia, no como un intento de manipulación, solo como la verdad. Alicia respiró hondo y en ese momento supo que tenía dos opciones. Podía guardar rencor, podía dejar que el pasado siguiera envenenando su vida, o podía liberarse. Alicia miró a Yolanda con seriedad y después de un largo silencio dijo: «Yo también lo siento». Yolanda la miró con sorpresa. Alicia continuó: «No por lo que hice, sino porque creo que en el fondo ambas perdimos demasiado en esta guerra». Yolanda sonrió con tristeza. «Sí, creo que sí». Se quedaron en silencio por un rato, sin necesidad de decir más. No era un comienzo perfecto, no era un perdón absoluto, pero era un primer paso, y a veces eso era todo lo que se necesitaba. Tiempo después, Eduardo también se reencontró con su madre. No fue fácil, pero poco a poco las heridas empezaron a cerrarse. Yolanda no volvió a ser la mujer poderosa que una vez dominó la sociedad mexicana. Pero tampoco volvió a ser la mujer que vivía huyendo. Ahora era simplemente ella misma. Y Alicia, después de todo lo que habían pasado, aprendió algo que jamás imaginó aprender de su suegra. A veces, la venganza más grande no es destruir a alguien, sino ayudarlo a encontrar su propia redención. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Te invito a descubrir más relatos impactantes en nuestro canal. Suscríbete y sigue disfrutando de videos llenos de emoción y sorpresas. Nos vemos en el próximo.